Y vamos a dar una cálida bienvenida al profesor Paco Gavrilides. Como muchos ya saben, ya lo conocen si han estado participando hasta el momento, pero Paco enseña predicación en el Seminario del Sagrado Corazón en Detroit. Tiene muchos años de experiencia haciendo trabajo misionero en todo el mundo. De hecho, hoy me estaba comentando que ha estado en Rumania y en España y también en otros países de Latinoamérica. Entonces, es un gran gusto tenerlo aquí con nosotros y nos está acompañando todo el año, cada segundo sábado del mes, para darnos enseñanzas y para ayudarnos a crecer en la fe. Así que hoy el tema, como ya les mencioné, es el mundo, la carne y el diablo. Y como el mes pasado hablamos más sobre la carne, hoy vamos a enfocarnos más en el mundo y el diablo y cómo identificar cuándo estamos viendo el mundo y cuándo el diablo se está metiendo allí para estorbar nuestra relación con Dios. Una cálida bienvenida. Muchas gracias, Paco, por su presencia y su enseñanza. Hermanos, obviamente me pueden ver con la camisa de ustedes para hacerme uno con todos ustedes, discípulos, porque yo también soy un discípulo en misión, la pura verdad. Entonces, hoy el tema, esta mañana, el primero es sobre el mundo. Entonces podemos hacer la pregunta, ¿qué es el mundo? Y tenemos un texto la primera carta de Juan que dice, no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Estos pasajes son confusos. ¿A cuál se refiere Juan con el mundo? ¿El universo físico? ¿Toda la creación? No. La Biblia nunca describe la creación o aún la raza humana como inherentemente malas. Dios aprueba todo lo que ha creado. Lo hemos leído muchas veces en el Génesis, ¿verdad? En el primer libro. El mundo físico está sujeto a las ataduras de la decadencia a causa del pecado humano, como nos enseña San Pablo. Pero no es malo en sí mismo. Por tanto, los pasajes en la primera carta de Juan no condenan al universo físico o a la creación material. Ahora, si esta charla tiene como un enfoque un poco más conceptual. No es una charla de cómo hacer las cosas, sino cómo entender las cosas. ¿Puede Juan referirse a toda raza humana cuando escribe sobre el mundo? Juan sí usa de forma ocasional esta palabra en ese sentido. Por ejemplo, en su evangelio escribe, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. Queriendo decir que Dios ama a toda la humanidad, ¿verdad? Sin embargo, este pasaje dice que de una forma tan obvia que Dios ama al mundo que cuando en otros pasajes habla de no amar al mundo. Este mismo término tiene que tener un significado diferente. El mundo mencionado en la primera carta de Juan se refiere al sistema de ideas, estructuras, valores y relaciones que se oponen al reino de Dios. Este mundo es el enemigo de los cristianos. Está social y culturalmente separado de Dios y encerrado dentro de patrones controlados por el reino de la oscuridad. El mundo es una fuerza que ejerce una gran influencia sobre todo los cristianos como sobre los no cristianos. O sea, el mundo nos rodea, ¿verdad?
Por lo tanto, los cristianos deberían entender lo que el mundo es y cómo forma sus ideas, valores y relaciones. Los patrones de las relaciones personales en el mundo son contrarios de muchas formas a los patrones del reino de Dios. Las relaciones mundanas a menudo son afectadas por la competencia, la desconfianza, el resentimiento y la manipulación. Las relaciones entre los hombres y las mujeres que están basadas en uniones emocionales, pasajeras, están envenenadas por las sospechas, el miedo y la explotación. Yo creo que esto no es un gran secreto. Ustedes lo pueden como dar testimonio que esto sí es la verdad. Las relaciones de autoridad en las familias, escuelas, trabajos y gobiernos están torcidas por la rebelión y el deseo de dominar muchas veces. Estos patrones de relaciones son contrarios a los deseos de Dios. Okay. La estructura de las ideas mundanas está igualmente distorsionada. Algunas teorías de filosofía popular, psicológicas y artísticas, tales como el existencialismo y la psicología humanista, ven al ser humano como una entidad completamente independiente, soberana en sí misma y no tiene más objetivos que la autorrealización. Pues ya estoy más arreglado para ustedes. Bien, a continuación, otras teorías científicas populares, tales como el conductismo, tienden a ver a los seres humanos como máquinas para ser programadas y rediseñadas para una mayor eficiencia. Muchos pensadores y contemporáneos desechan a la verdad objetiva por ser un oscurantismo intolerable, algo oscuro, que es lo que quiere decir. Y los estándares morales y objetivos por ser tiránicos y represivos. En vez, ven la verdad y la moral como subjetivas y relativas, diferentes para gente diferente, en circunstancias diferentes. Estas ideas que impregnan mucho del pensamiento occidental son hostiles al entendimiento cristiano de la realidad. Ese es el punto central, que hay toda una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de relacionarse que no va de acuerdo a la enseñanza cristiana, a lo que es el plan de Dios. Los valores mundanos, que en su mayoría se basan en presuposiciones no cristianas, están igualmente distorsionados muchas veces. Efectivamente, muchos de los valores que comúnmente se tienen en el mundo son abiertamente antagónicas, a la verdad y a la moral cristianas. El materialismo exalta el dinero y las posesiones. El hedonismo exalta el placer. La sed de poder y de prestigio exaltan el dominio. Estos valores son evidentemente anticristianos. Las diferentes corrientes que corrompen las formas de independencia y competitividad que están entretejidas en la tela de los valores contemporáneos son menos fáciles de discernir a veces.
Muchos cristianos tienen dificultades para discernir esta corrupción sutil porque la independencia y la competencia no siempre son malas. Los cristianos pueden encontrar la diferencia con solo ver sus resultados. Y vamos a hablar de eso un poco más tarde. Las formas mundanas de la independencia guían a la rebelión, a la falta de amor, a la incapacidad de hacer compromisos. La competitividad mundana lleva a la ambición egoísta, a la envidia, a los celos y al rencor. Ya sean evidentes o sutiles, los valores del mundo a menudo se oponen a los valores del reino de Dios. Mientras que las observaciones descritas arriba pueden ser más ciertas en un escenario occidental que, por ejemplo, en uno asiático, también es cierto que muchos valores culturales, formas de pensar y de relacionarse donde sea que éstas se encuentran en el mundo, a menudo van en contra a las verdades y a los valores del Evangelio. Ahora, no se puede decir que ningún sistema político y económico se suscrita completamente al carácter cristiano. O sea, vamos a hablar de nuestro país. Hay muchos cristianos aquí en el país y hablan de los Estados Unidos a veces como si fuera como el reino de Dios aquí en la tierra. Y esto es una distorsión muy fuerte. Y además de eso, hay una tendencia de pensar de que todo lo que ellos están viviendo refleja todos los valores del reino de Dios y tampoco es la verdad. Entonces necesitamos mucho este discernimiento de cómo hemos estado afectados por la influencia mundana del mundo, ¿verdad? No se puede decir que ningún sistema político y económico, entonces, voy a decir eso. En el Nuevo Testamento hay una palabra también de Juan, de San Juan, que dice, porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, o sea, un deseo excesivo, un poco desordenado, la concupiscencia de los ojos y de la jactancia de las riquezas no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumpla la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, este es algo muy interesante. El mundo y el reino de Dios existen uno junto al otro en el mismo ambiente físico. Para detectar la influencia del mundo en la vida de uno, el cristiano debe ser capaz de discernir la presencia de valores, ideas y relaciones mundanos. Yo quiero ofrecer un testimonio personal. Por mucho tiempo yo estaba trabajando en la ciudad de Grand Rapids, haciendo trabajo, recogiendo la basura durante 3 veranos seguidos. Yo estaba con hombres, o sea, que hablaban de cosas cotidianas, pero siempre quejándose, siempre criticando, hablando de relaciones desordenadas y todo. Y yo me sentía en un ambiente muy mundano. Y para poder defenderme, o sea, mantener mi cristianismo, yo tenía que orar mucho y darme cuenta de que mi forma de hablar tenía que expresar más respeto, más fe, confianza, etc. Y hubo una diferencia muy grande. Cuando me invitaron a trabajar en las oficinas de nuestro arquidiócesis,
trabajando con las personas dentro de este ambiente, hubo mucho interés en uno, una cortesía en el trato, un deseo de trabajar en común. El contraste fue muy, muy evidente. Y yo sentía que estaba ya dentro de un contexto donde el reino de Dios se estaba viviendo y realizándose en cierta forma. El mundo, a menudo el contraste entre el mundo y el reino de Dios es tan obvio que necesitamos poco discernimiento para encontrar la diferencia. Todos sabemos que las fuerzas hostiles a Dios son dominantes cuando las personas se hacen daño, que las fuerzas hostiles a Dios son dominantes cuando las personas se hacen daño, se matan unas y otras, cuando los clanes y las familias acarrean venganzas, etc. Todo eso es la cultura de la muerte, ¿verdad?, que prevalece en la política de los gobiernos y en los medios. Sin embargo, la oposición del mundo a Dios puede, y probablemente lo hace muy a menudo, operar de una forma más sutil en la vida cristiana. Por ejemplo, ¿cómo deberíamos ver las corporaciones industriales modernas, las firmas multinacionales o la economía global? Estas proveen muchos trabajos que son necesarios a menudo, mejoran la calidad de vida de un pueblo. Sin embargo, estas pertenecen mayoritariamente al mundo. El señor de la corporación moderna es la rentabilidad. Los valores dominantes en las vidas de los trabajadores de las corporaciones tienden a ser la ambición y la competitividad. El cristiano de una organización corporativa típica debe guardarse contra estos rasgos en su propia vida, reconociendo que estos rasgos sirven a los señores de la avaricia y el materialismo. Los valores del mundo también se mezclan con metas buenas. En la universidad moderna, y podemos hablar de la universidad, pero no voy a pasar mucho tiempo en eso. Por eso la influencia, ahora, eso es el punto en que yo quiero subrayar. Entonces, sígame bien en eso. A menudo, la influencia del mundo a menudo elude una fácil detección. La prueba simple que un cristiano debe aplicar para discernir la presencia y la influencia del mundo es esta. Aquí se está honrando a Jesucristo. Está el Señor aquí. Las personas de este ambiente están proclamando y reconociendo al Señor abiertamente. Si la respuesta es sí, entonces el cristiano está en la presencia del reino de Dios. Si no, entonces el cristiano está en la presencia del mundo. Nótese, en esto quiero decir una cosa. A veces, aún como cristianos, podemos estar hablando y relacionándonos no como cristianos, sino como personas mundanas. Por la manera de hablar, hablando de los chismes o expresando, actitudes negativas, hablando a espaldas de estas personas. Esta es una expresión mundana. Tenemos etiqueta como cristiano, pero nos estamos comportando como si fuéramos mundanos. Y eso es algo que hay que tener mucho en cuenta. El propósito de la prueba sencilla está siendo Cristo honrado aquí, es hacernos más conscientes de la influencia del mundo sobre nosotros. No hacer juicios sobre determinadas situaciones.
Deseamos crecer en visión espiritual para discernir los patrones de relaciones, ideas y valores que no son cristianos en su origen y que a menudo pueden causar problemas en nuestra vida. Porque hoy en día ninguno de nosotros puede quedarse sin ser afectado por el mundo. Cuando nos hacemos cristianos y somos bautizados en el Espíritu, pronto descubrimos que por mucho tiempo nos hemos estado apropiando de los valores del mundo, y así como de formas de pensar y de relacionarse. Yo me acuerdo muy bien cuando yo me hice más como cristiano, o sea, ya había sido bautizado. Sin embargo, cuando tuve una conversión muy personal a Cristo y quería vivir como un cristiano de verdad, yo me daba cuenta que tenía que cambiar mi forma de hablar y mi forma de tratar a los demás, no ser tan agresivo así. Y este cambio fue algo que mucha gente se dieron cuenta de lo que me estaba pasando, por este nuevo comportamiento, no tan mundano, sino mucho más cristiano. Cuando nos hacemos cristianos, entonces, y somos bautizados, descubrimos a veces, ¿verdad?, nuevas formas de pensar y relacionarnos. El ser bautizados en el Espíritu no significa que automáticamente ni inmediatamente cambiarán estos patrones y hábitos. Es un proceso. Hay que ir dejando estas cosas y dándose cuenta que todavía no estamos caminando plenamente en la rectitud en todas las maneras de expresarnos como el Señor quiere. Han estado profundamente arraigados en nosotros a través de los años en que hemos vivido en familias, escuelas, trabajos y otras instituciones que sirven a señores distintos a Jesucristo. Los ambientes moldean a las personas. Los ambientes mundanos moldean a las personas como gente mundana, aquellos que no solo están en el mundo, sino que son parte de él. Este es el punto, ¿verdad? En completo contraste, los ambientes de Dios moldean a las personas a imagen de Cristo. Solo un verdadero ambiente cristiano puede rediseñar los patrones mundanos de relacionarse, pensar y valorar que se adherirán al nuevo cristiano. Quiero ofrecer un testimonio. Pues mi esposa y yo hemos tratado de crear a nuestros hijos en una forma muy, muy cristiana, con rectitud y amor entre nosotros, en la familia y todo. Ellos tienen sobrinos y otros miembros de la familia extendida, ¿verdad? O sea, y cuando nos visitan, están como muy impactados por la bondad, la cortesía, el interés que les ponemos en ellos. Y están como, ¿cómo es posible que ustedes hablan y se relacionan así? O sea, realmente sin tener que predicar o decir una palabra así, están experimentando los resultados de una vida cambiada, viviendo bajo el reino de Dios y los valores del reino de Dios. Esto no es de una cosa mínima o pequeña. El hacer estos cambios de acuerdo al plan de Dios hace una diferencia tremenda. Y el mundo necesita experimentar esta alternativa como nunca. Entonces, ¿cuál es la solución realmente para nosotros, los cristianos? Es la comunidad cristiana o nuestra parroquia, que ha de ser una verdadera comunidad, ¿verdad? Es la respuesta de Dios al mundo y a su poder para dar forma a nuestras vidas. Si yo estoy conviviendo en un ambiente
donde todos estamos sometidos a Cristo y a su enseñanza, toda esta participación nos moldea para ser como Cristo es en su amor al Padre, al Señor y todo. Y es algo que ofrece al mundo una opción, una otra manera de pensar, otra manera de tratarse, etc. Y es también como una experiencia salvífica, muchas veces, de salir de un ambiente de mucho odio o mucho resentimiento, etcétera, etcétera. Es algo que quita la vida de uno, espiritualmente, emocionalmente, etcétera. Y tú pases y entras en un ambiente donde hay una fe activa, un amor activo, y la persona se refresca, siente que, esto es una posibilidad para mí también. ¿Cómo es posible que yo puedo entrar en eso? Pues entonces los invitamos a conocer a Jesucristo, a caminar con nosotros, a convivir en este ambiente. Y las cosas cambian, y realmente cambian. Y eso implica también que tiene que existir entre nosotros una comprensión dentro de la comunidad cristiana. Dos cosas que quiero decir. Una es que voy a aceptar a una persona que está en su proceso de conversión, con la comprensión que a veces no va a hablar exactamente correctamente, pero no lo voy a condenar, voy a darle ejemplo, voy a animarlo a pensarlo así o expresarse en otra manera, con gentileza y con amor, pero también con fidelidad para ayudar a la persona a enderezarse. Eso es lo que hacemos. La otra cosa que es importante es la presencia de Jesús en un ambiente donde vivimos unidos en el amor de Jesucristo se hace muchísimo más fuerte. Entonces la persona, más allá que experimentarnos a nosotros, experimenta a Dios mismo conviviendo con nosotros en este ambiente. ¿Me explico? Eso es profundamente significativo. Entonces, los miembros de una comunidad cristiana se reúnen por una razón, para vivir una vida cristiana explícita, que opera de acuerdo a patrones de relaciones, valores e ideas del reino de Dios. Dios está en el corazón de la vida en común del grupo. La presencia de Dios se hace visible. Un no cristiano que se viene a una verdadera comunidad cristiana sabe que ha encontrado algo que es contrario a los patrones ordinarios del mundo. Ahora, la gran pregunta que debemos hacer es: ¿el ambiente de mi parroquia expresa evidentemente los valores y los patrones del reino de Dios? ¿O están ahí agregados, independientes, haciendo su cosa, sin tener unidad de mente y de corazón, sin tener como una visión de cómo ser algo ante el Señor para su gloria y para el bien de los demás? Para mí, a mi parecer, yo les digo que tenemos mucho por hacer dentro de nuestras parroquias. No estoy condenando, estoy simplemente siendo honesto, para que tengamos las ganas de realizar el objetivo de ser un pueblo distinto en el mundo, para la gloria de Dios y el bien de los demás. Entonces la comunidad cristiana, ¿verdad? El amor dentro de una comunidad cristiana no puede confinarse a unos pocos eventos organizados, sino que fluye para envolver
la vida completa de una persona. La comunidad cristiana es la familia de Dios, sus hijos e hijas. Se reúne regularmente para orar y adorar, así como una familia humana se reúne para las comidas o la recreación común. Sin embargo, estas actividades formales y calendarizadas son insuficientes en sí mismas para convertir a un grupo de cristianos en una comunidad, así como las comidas diarias no convierten automáticamente a unos parientes de sangre en una familia funcional. Ahora, quiero decir algo. Anoche pasé la noche con Esther y Miguel y los hijos. ¿Qué se hace en la casa? Hablamos de las cosas del Señor. Hubo oración. El trato fue muy cariñoso y muy respetuoso y todo. O sea, yo me sentí en mi casa, como si fuera mi casa. Y en verdad, ellos me dicen, esta es tu casa. ¿Por qué? Porque somos miembros de la misma familia. Y es algo muy sanador para mucha gente. Yo he visto personas entrando en ambientes cristianos explícitamente hablando y su manera de ser al llegar fue como agresiva, un poco de enojo y todo, pero cuando empezaron a participar y comunicarse, se pusieron más calmas, más tranquilos y poco a poco abriéndose, compartiendo de corazón. O sea, este es el poder del amor cristiano. Es el poder de la convivencia cristiana. No es cualquier cosa. Es una expresión del verdadero reino de Dios en el que todo el mundo, nosotros, queremos llegar a su plenitud. Esto es la gran bendición. Ok. Ahora, algo más, un elemento importante es, yo tengo que comprometerme a vivir así junto con mis hermanos. O sea, es una decisión desde mi corazón y estoy muy consciente de que yo formo parte de ellos. Y tenemos un cometido del Señor de ser su pueblo. Ser su pueblo es actuar, pensar y relacionarnos como un verdadero pueblo bajo la guía y el amor de Dios que vive entre nosotros. Es un compromiso. Ahora, la comunidad cristiana no se refiere exclusivamente a personas que de hecho viven juntas y compartan un estilo de vida común. O sea, no es como un lugar donde hay terreno, todo el mundo vive en ese terreno. Es más bien una parroquia, una congregación, un grupo de oración pueden ser ambientes auténticamente cristianos si este lazo de amor está presente. Ese es el punto. De manera más específica para nosotros, yo creo que tenemos esta posibilidad en nuestras propias parroquias. Ahí están ustedes viviendo, tratando de poner este ejemplo, el ejemplo para los demás. Entonces, para terminar, voy a mencionar 4 cosas que podemos hacer para crear un ambiente alternativo. En este ambiente, 1, podemos recibir enseñanza sobre cómo vivir una vida mejor y experimentar un nuevo patrón de vida. O sea, necesitamos enseñanza práctica que nos ayuda a poner en marcha esta enseñanza. Podemos adquirir un entendimiento cristiano de vida y ser liberados de las formas de pensar no cristianas. O sea, eso es lo que sucede. Yo me acuerdo
como cuando yo empecé a participar en un grupo muy comprometido con Cristo, mi lenguaje cambió porque me daba cuenta de que yo no estaba ni hablando ni pensando como un buen cristiano. Y yo tenía ganas de cambiar, porque yo estaba experimentando lo bueno en la forma en que lo estaban llevando esto a cabo en este grupo. Tercer punto, podemos ser transformados por las nuevas relaciones con otros cristianos comprometidos. Un testimonio muy rápido, rapidito. Yo estaba con muchos universitarios totalmente convertidos. Estábamos viviendo en comunidad allá de la Universidad de Michigan, fíjense. Y había entre nosotros mucha convivencia y un trato muy respetuoso entre los hombres, muchachos y muchachas. Llegaron un grupo de muchachos de Australia y ellos estaban muy acostumbrados, muchos de muchachos de como tener un trato más como para, ¿cómo se dice? Flirt. Así para entrar en algo así un poco más sexual, etc. Los hombres me reportaron, fíjate Paco, en este grupo las mujeres son muy, muy cariñosas, muy respetuosas, pero tú sabes que tú no debes jugar con ellas en una forma inapropiada. Eso cambió su mentalidad enseguida y empezaron a cuestionar por qué son así. Y nos dio una posibilidad de hablarles acerca del fe, cristianismo, el respeto correcto entre hombres y mujeres. Bueno, por último, porque ya tenemos que también terminar, podemos ser apoyados por otros de una manera que refuerce los valores cristianos y que proteja nuestro compromiso cristiano. Cuando yo tengo esta experiencia de compromiso con los hermanos, yo sé que me tienen por la mano y no me van a soltar, me van a ayudar. Si yo empiezo a salir del camino, me van a jalar un poco. Paco, no, por aquí, no, por allá, eso te hace daño. Y es el amor, y lo acepto porque yo sé que su amor los lleva a ayudarme a reenfocarme en las cosas correctas. Y es lo que necesitamos como familia de Dios. Yo no soy una persona cristiana independiente. Yo participo en una experiencia interdependiente basada en nuestro compromiso con Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias, Paco, por estas enseñanzas muy prácticas sobre cómo reconocer cuando estamos en un ambiente del mundo y cuando realmente estamos viviendo como comunidad cristiana. Ahora vamos a tomar unos minutos para reflexionar y van a aparecer algunas preguntas en la pantalla. Y por favor, piénsenlo y pueden responder en los comentarios a estas preguntas, pueden compartir lo que les ha llamado la atención. Y después vamos a platicar con Paco un poco más y quizás nos puede dar más ejemplos y detalles sobre esta enseñanza. Gracias. Espero que hayan podido reflexionar un poco y ahora vamos a tener preguntas y respuestas con el profesor. Ya tengo dos comentarios que quiero comentar. Muy bien. Y compartir. Aquí dice Isabela, creo que es muy difícil ir contra la corriente del mundo en esta época. Nos dejamos distraer muy fácilmente por cosas que nos atraen, nos entretienen y nos da placer, pero que no son de Dios. Debemos ser personas de oración y Eucaristía para poder discernir y encontrar que nuestro verdadero placer y felicidad está en las cosas del cielo.
Entonces fácilmente nos distraemos. ¿Qué Sí. consejos también tiene usted sobre eso de mantenernos Mantenernos en eso. en oración? Yo creo que algo que nos ayuda mucho es tomar decisiones muy puntuales de cómo puedo estar en tal ambiente donde voy a trabajar, empezar a observar cómo lo estoy haciendo y lo que no está realmente reflejando los valores, las actitudes cristianas, y cada día como examinar un poco mi forma de actuar y compartir, y hacer cambios, ajustes poco a poco. Ahora, si estamos en un grupo en que nosotros solemos compartir entre nosotros, podemos hablar de estas cosas y recibir retroalimentación, ánimo, etc. Eso ayuda mucho. Sí, yo estoy de acuerdo. Eso de quizás al final del día hacer un examen de conciencia y pensar, uy, ¿saben? Esa conversación que tuve fue un poco, no sé, de chisme, mejor la próxima vez no entro en eso, o sabe que yo soy una mujer casada y mi manera de relacionar con tal hombre en el trabajo no es bueno, necesito guardar más la pureza de corazón y de mi manera de tratar a los demás. Cosas así, ¿verdad? Así realmente es. pensar en cosas muy, muy prácticas y aprender a reflexionar sobre nosotros Así mismos. es. Y si ha habido algo de instrucción en áreas dentro de nuestra comunidad de cómo comportarnos como cristianos, este criterio nos da realmente una base en la que podemos ver, ok, estoy viviendo todo lo que ha sido enseñado o no. Eso ayuda mucho también. De tener discernimiento, una forma de ver, bueno, sí. Y creo que aquí estaban compartiendo un poco sobre la importancia de aprender de los que tienen más experiencia y más conocimiento de la Biblia y de la vida cristiana, porque a lo mejor no nos damos cuenta que estamos cayendo en ciertos errores, Así es. porque a lo mejor siempre fue así en nuestra familia o los amigos son así, entonces no nos damos cuenta de que ciertas maneras de tratar a la gente realmente es una falta de respeto. Así es. O es, no sé, como egoísta o demasiado coqueto, lo que sea, ¿verdad? Ajá, Que así es. son muy importantes esa comunidad. Ok, más comentarios. A ver, dice Mariposa Monarca que tenemos que vivir y dar testimonio de verdaderos hijos de Dios, que se vea que Dios vive en nuestras vidas. Exacto. Y dejar de vivir en esta mundanidad, aunque sigamos viviendo en el mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, bien, y poner en práctica con mi forma de vivir y cada día luchar para la gloria de Dios y mucha oración. Amén. Amén. Y dice Raimundo, poner en balanza las cosas del mundo y las cosas de Dios y ser inteligentes y sabios para poner las cosas del Señor primero. Ok, ¿cómo podemos ver de maneras muy prácticas cómo poner las cosas de Dios primero en nuestras vidas? Ajá. Bueno, si queremos complacer a nuestro Señor, entonces las cosas que Él nos ha indicado como formas de hablar, pensar y actuar, pero aún, por ejemplo, la forma en que yo utilizo las posesiones que tengo, la opción por las relaciones que yo tengo, van a reflejar el primer amor que tengo por el Señor. Por ejemplo, yo sé que tuve que cambiar ciertas relaciones cuando me hice cristiano de verdad. Tuve que soltar algunas relaciones. No como rechazo en una forma hostil, sino simplemente de andar con estas personas que tenían valores que ellos no querían cambiar. Implicaba que yo iba a quedarme en esta mundanidad. Pero por el amor a Dios, yo opté por
soltar estas relaciones y buscar nuevas y personas con la misma mentalidad de corazón. Y eso hizo una gran diferencia. Lo mismo yo sé que a muchas personas drásticamente cambiaron su modo de trabajar, no para llegar a ser millonarios, sino nada más tener una entrada correcta, buena, pero dando su tiempo más a Dios, optando por el reino. Opto por pasar más tiempo con mis hijos, en vez de jugar con las cosas de mi celular, cosas así. Y es la forma. Y cada vez que estás haciendo algo, puedes hacer la pregunta, ¿estoy respondiendo de acuerdo a la prioridad de mi vida? El amor a Dios y a los hermanos de Dios. Si no, ahí hay posibilidad de hacer un ajuste. Y lo hago con disciplina y con fidelidad, porque realmente lo que realmente me motiva es que yo amo al Señor y el Señor ama a mí. Y es la expresión de estar en la alianza con Dios con fidelidad. Eso es lo que digo. Amén. Yeah. Yo creo que lo que usted dice sobre el tiempo, Sí, tiempo es muy pensar en nuestro día y en nuestra semana, en el mes, donde pasamos el tiempo nos dice mucho sobre nuestras prioridades. Exactamente. Donde gastamos el dinero nos dice mucho sobre nuestras prioridades. Exacto. Entonces, son recursos que tenemos, tiempo y dinero, también nuestro talento, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos invirtiendo más? Así es, así es. Muy bien. A ver si hay más comentarios. Pues algo me llamó la atención también de lo que usted dijo sobre que el ambiente de nuestras parroquias. Ajá. Y que somos la familia de Dios, ¿ok? Entonces, ¿cómo es el trato en la parroquia o en mi grupo parroquial? ¿Se da cuenta que estamos ahí reunidos como cristianos, hermanos en Cristo, para acercarnos más a Dios? ¿O es igual a estar en una barra o en una convivencia cualquiera, verdad? O sea, ¿cómo es el ambiente? No sé si, y eso me llamó mucho la atención de lo que dijiste sobre los muchachos, de que no tenían ese trato muy respetuoso con las niñas. O sea, ¿podría darnos más ejemplos de cómo vivir ese trato de personas, ejemplos muy específicos de cómo necesitamos crear ese ambiente dentro de nuestras parroquias? En la parroquia, sí. En primer lugar, yo creo que la parroquia tiene que ser un ambiente donde la gente le gusta quedarse y estar allí conviviendo. O sea, tenemos que crear una situación dentro de la parroquia donde hay tiempo de tomar café y compartir con los demás, tal vez tener algo afuera para los hijos, etc. Y también muchas personas cuando entran a la parroquia son muy, muy enfocadas en simplemente lo que ellos van a hacer. No voltean a ver a sus hermanos para saludarlos ni nada. Y muchas veces hay personas nuevas y pueden ser que ni siquiera son católicas y nadie le está dando ayuda con el himnario o tal vez de entender cuándo arrodillarse o levantarse, cosas así. Son cosas muy sencillas, pero cuentan mucho para una persona nueva. Si nadie al final o al comienzo se presenta, mi nombre es tal, bienvenido, me parece que puede ser la primera vez que estás con nosotros, etc. El espíritu de hospitalidad tiene que fortalecerse en una parroquia. Y no nada más una vez. Esa es otra cosa. A veces tenemos un comité
que recibe de recepción. Buenos días. Entonces ya pasa la persona, ya hice lo que tuve que hacer. Esto no es entablar una relación. No, es volver a hablar con esta persona, tal vez invitarlo a tomar un poco de café, ir a desayunar juntos. O sea, hay que gastar tiempo con los nuevos o aún entre nosotros para tener como profundidad en el convivir. Y si no, la guardia nunca baja. Siempre estamos protegiéndonos, un poco sospechosos de los demás, y eso no ayuda. Nosotros ya tenemos la cultura de brindar hospitalidad en nuestra parroquia es muy fuerte ya. Muchas personas nos dicen, bueno, yo decidí hacerme miembro de esa parroquia por el interés que mostraron en mí y la expresión calurosa en que estaban con nosotros después. Yo siempre trataba de presentar a esta persona a otros miembros de la misma parroquia, que no sea solamente conmigo, sino con otros. Y como que todos estamos entrenados, vamos a decir, de estar atentos con mucho interés a los nuevos. Y eso ha hecho una diferencia muy grande. Y yo creo que hasta eso, muchas parroquias han de formar grupos de apoyo, grupos fraternos, donde las personas pueden realmente tener como una manera de relacionarse con cierta frecuencia, en una forma comprometida, para entrar en mayor vida compartida. Ahora, es también que el plan de Dios es que nos apoyemos. O sea, a veces yo tengo una confusión en mi mente acerca de algo que está sucediendo. Cuando lo comparto con mis hermanos, me pueden y me dan luz o sabiduría. La sabiduría es un don y sale cuando haya una necesidad, así. Hay momentos en que me siento deprimido, vamos a decir. Yo no tanto, pero utilizando eso. Y una persona me puede dar una palabra de ánimo, o más aún, orar por mí. El grupo ora por mí, escucha al Señor, reciben una palabra de ánimo para mí y la recibo y me ayuda mucho. Tal vez tengo un hijo que está muy mal comportado, muy mal portado y yo no sé qué hacer con él. Me siento un poco enojado. Entonces alguien me puede decir, cálmate, Dios te va a dar una sabiduría, sugiero que trates de hacer esto, o ofrezcas esta, o lo que necesitas más tiempo con este muchacho, para que él te tenga como cariño otra vez, porque tú has estado trabajando tanto que ya no existe una relación contigo. Esas cosas son muy, muy reales. Entonces, grupos de apoyo, porque el sacerdote no va a andar con cada individuo en la parroquia dando consejos. Es totalmente imposible es la palabra. Sí, así es imposible. Y él mismo no quiere que sea así. No, él quiere que nos apoyemos en la fe como católicos maduros, capaces de ofrecer algo para los demás. Y lo que sale de eso es ganas de utilizar tus dones y capacidades para el fortalecimiento de la misma parroquia. Muchas veces hay como en las personas un deseo de dar ahora lo que tienen del Señor para el bien común de todos. Eso es parte. Amén, amén. Y lo que yo estoy escuchando de lo que usted dice es que es aprender a abrirse, ¿verdad? Me tengo que abrir a mis hermanos y hermanas en Cristo Es. y también invitarles a
no sé, a hablar y a aconsejarme. No estar encerrada en mí misma, sino abrirme para que yo pueda crecer. Así Necesito tener esa mentalidad de crecimiento personal y espiritual y también invitar a los demás a que me ayuden a crecer. Y Así yo es. también voy a ayudarles a ellos a Así crecer. es. Ajá. Y, por ejemplo, con mi esposo, él sabe que tengo ciertas tendencias, digamos, que a veces trabajo demasiado o me estreso o lo que sea, ¿verdad? Me pongo ansiosa. Entonces él sabe y él me puede decir, y yo le he dicho, por favor, ayúdame con esto, porque ya sabes, tengo este hábito y me quiero cambiar, pero me va a costar porque es un hábito que he tenido por muchos años. Muy arraigado. ¿Verdad? Es muy arraigado. Entonces él me puede decir, Esther, creo que necesitas hacer algo para relajarte un poco, porque veo que estás andando en la casa haciendo 1000 cosas y has estado en el trabajo. Creo que necesitas sentarte, quizás leer un libro o ve, camina, dar un paseo, ¿no? Entonces, sí, gracias, se me olvidó que necesito. Entonces, pero le he dicho, por favor, ayúdame con esto porque sé que es un lugar donde yo necesito crecer, necesito aprender a descansar más. A lo mejor en el caso de otras personas hay que ponerse pilas y trabajar un poco más, ¿verdad? Así es. Pero, entonces, pero tenemos nuestras tendencias, nuestros caracteres, pero si estamos abiertos a los consejos y la ayuda de los demás, realmente podemos apoyarnos mutuamente para seguir creciendo. Sí. Yo creo que la cosa que más siento esencial hoy en día es que yo no me veo como un cristiano a solos, independiente. Yo pertenezco a un pueblo y tengo un compromiso con mi pueblo de trabajar para su mejoramiento, para su crecimiento. El Señor me ha regalado dones, no para mí, sino para edificar el cuerpo. Si no tengo esta mentalidad de que tengo un compromiso serio para utilizar eso para la edificación del cuerpo, yo voy a dejar pasar muy desaparecido muchas ocasiones en las cuales yo podría hacer un cambio, influenciar para que la situación cambie para el bien. Yo creo que eso es muy importante también, porque todavía en este pueblo de los Estados Unidos somos sumamente independientes y no pensamos mucho en los demás. Pero una vez ya cristianos en serio, eso no puede existir más. Yo soy un individuo, pero no debo actuar independiente, desconectado de los demás. No, formo parte de este pueblo. Amén. Amén. Y otro comentario, dice Isabela, sí, ser hospitalario y dejarse de rencores, faltas de respeto, chismes, difamaciones, ni lo que el otro me dijo de aquella o esta persona. Estos son obstáculos en la comunidad parroquial. No estamos para hacer competencia ni para que los otros nos vean. Estamos para servir a otros como lo hizo Jesús. Y yo creo que lo que está diciendo, muchas veces tratamos mal a los demás por hacerme a mí sentir mejor. O sea, pues es que yo soy mejor que tal persona porque mira esto y lo otro. No. Todos somos pecadores y todos necesitamos la gracia de Dios y todos somos hermanos en Cristo. Entonces, si nosotros hemos recibido el perdón y la misericordia de Dios, es para compartir ese perdón y misericordia con los demás. Así es. Es recibir el amor de Dios para vivir ese amor y compartir ese amor con los demás. Es. Y muchas veces yo creo que en la mentalidad de muchos católicos no ponen tanta importancia en pecados sociales de relaciones interpersonales. No piensan así lo suficiente. O sea, si yo te veo pasando y no te saludo porque no me interesa, estoy faltándote el amor que tú mereces. Si estoy en una situación y he hablado mal de alguien
y eso ha producido algo de división, esto es mal, esto es pecado. Debo realmente pedir perdón al Señor sin decir nada que el otro, que a veces tengo que ir a ellos porque yo había ofendido. Yo creo que de tomar en serio la santidad que el Señor espera de nosotros en nuestra manera de amar a nuestros hermanos es algo que tiene que ser más acentuado, más fortalecido entre nosotros. Así crecemos mucho, mucho. Yo creo que he visto en mis hijos el impacto que tienen con los demás, porque en la casa nosotros, mi esposa y yo, hemos insistido en actitudes, comportamiento, expresiones de interés en los demás muy fuertemente durante todo su tiempo de crianza. Entonces es algo automático. Bueno, eso entonces les ha dado algo en su forma de ser. Han sido moldeados en esta forma. Entonces esa manera de tratar a los demás es algo que impacta. Porque en el mundo y aún entre los amigos a veces no lo han experimentado. Y yo he visto en mi casa, porque vienen para compartir y hacer juegos y cosas así, están cambiando. Los amigos están cambiando por estar en este ambiente. Y nosotros no estamos así predicando o viéndolos con cierto desprecio. No. Los amamos. Pero en ese amor es la forma en que Cristo nos ha enseñado. Eso se contagia. El pecado se contagia y la gracia también Sí, se contagia. exactamente. Ambas cosas. Así es. Así es. No, y de hecho, y pueden ser cosas muy sencillas. Por ejemplo, sencillas. Joseph, mi hijo, tiene 4 años. Y algo que estamos trabajando con él es la paciencia. Porque a veces estás ahí, mami. Y yo, entonces, yo le digo, francamente, amor, yo estoy aprendiendo la paciencia. Yo estoy practicando la paciencia. Tú también puedes practicar la paciencia. Vamos a aprender la paciencia juntos, ¿ok? Entonces, yo puedo decirle, cuando pierdo la paciencia con él, yo le puedo decir, amor, lo siento mucho, perdí la paciencia, ¿me perdonas? Y él me dice, sí, mami, gracias, yo te perdono. Pero también, y luego él me puede decir, ay, perdón, mami. Entonces, pero es cuestión de practicar eso y aprenderlo en familia. Así es. Ahora, otra cosa, yo creo que hoy en día estamos enfrentando muchos retos que vienen de las decisiones del gobierno aún, decisiones y leyes basadas en ideas no cristianas. Entonces, muchas compañías no respetan la vida familiar. No, tú eres casi un esclavo a tu trabajo. No les importa si trabajan los domingos. No les importa que tengan una vacación correcta para tener un tiempo de alivio, etcétera, de eso. Entonces, si tengo un grupo fraterno, podemos hablar de cosas muy serias también. Cómo enfrentar esta presión de cederme a las ideas o las prácticas de la compañía. Porque si lo acepto, voy a estar más desligado de mi pueblo, de la iglesia y todo. Entonces hay que pensarlo, porque vamos a decir, no quiero perder mi trabajo, es la fuente de ingreso para mí. Pero hay cosas, si buscamos la sabiduría y apoyamos el uno al otro con sabiduría práctica, podemos mejorar la situación o encontrar una alternativa que no hemos pensado nosotros mismos. Eso es parte de esta ayuda como cristianos. Y es más grande que eso. Vamos a hablar de las ideas de cuestiones morales como el aborto, la cuestión de
matrimonio del mismo sexo, etc. Yo no sé cómo hablar de eso con nadie. ¿Qué dirías tú? O tal vez debemos leer un libro juntos para informarnos y empezar. O sea, tenemos que ser tan prácticos y tan realmente comprometidos para no hacernos sentir inferiores o incapaces de enfrentar eso. No. El Señor nos va a equipar lo que necesitamos, pero tenemos que activamente apoyar a nuestros hermanos y juntarnos para crecer, para orar y para educarnos en la fe. Amén. Eso es muy importante. Hoy en día como nunca es importante. Amén. Donde sea, donde voy yo, es el mismo tema. Todos están influenciados. Tengo familias donde hay personas que son lesbianas, etc. ¿Qué hace la familia ante esta situación? Son decisiones a veces muy penosas, o sea, difíciles. Pero hay que resolverlo. Si no, estamos sujetos a las fuerzas y nos tienen controlados. Eso no debe ser. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues tenemos 2 comentarios más. José dice no vivir una doble moralidad. Así es. Y Pedro tiene una pregunta muy buena y vamos a guardar esta pregunta para la siguiente sesión de preguntas. Okay. Pero sí, la vamos a guardar porque es una pregunta muy importante y quiero tener suficiente tiempo. Una pregunta gorda. Una pregunta muy, muy buena. So, muy bien.